pasados ya 10 minutos de la hora establecida. Damos comienzo al conversatorio El futuro de la formación de educadores en el Uruguay, entre incertidumbres y proyectos, organizado por la Mesa Permanente de las Asambleas Técnico-Docentes del Consejo de Formación en Educación. Las integrantes de la Mesa Permanente son Laura Bermúdez, Silvia Dano, Beatriz Costabel, Anabela Bravo, y quien les habla, Sirley Ameigenda, y nuestro secretario Jorge Estigarribia. Damos la bienvenida a todos y vamos a dar comienzo a este conversatorio con la palabra de Isabel Echandi, profesora de literatura, asesora del consejero Gavito, en representación del CODICEM. Isabel Echandi, tienes la palabra, y vuelvo a solicitar, por favor, a los presentes que silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy Isabel Echandi, tengo 25 años, soy profesora de literatura y actualmente me desempeño como secretaria y asesora del consejero Gavito, que en este momento está en sesión de consejo como todos los martes con los demás consejeros, así que bueno, me pidió si podía concurrir a este espacio y con mucho gusto le dije que sí. Así que me resta dejarles sus saludos y bueno, muchas gracias por darle participación. Bueno, seguidamente escucharemos las palabras de nuestra representante, Laura Bermúdez, magíster y profesora, que ella representa la Mesa Permanente de ATD. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles la presencia acá a cada uno de ustedes. Y bueno, voy a hablar en nombre de la Mesa Permanente del ATD. La Mesa Permanente de la Asamblea Técnico-Docente del Consejo de Formación en Educación ha decidido llamar a este conversatorio El futuro de la formación de educadores en Uruguay, entre incertidumbres y proyectos. Acordamos esta forma de nombrar el encuentro que hoy nos convoca, pues la incertidumbre parece ser constante en este último tiempo. Incertidumbre generada, entre otras cuestiones, por el cambio enorme que implicará en el campo educativo la ley de urgente consideración en caso de que se apruebe tal como se ha presentado en la Cámara de Diputados. Nos preocupan diversos temas que el proyecto de ley propone, entre los cuales mencionamos la eliminación de los consejos de educación inicial y primaria, de secundaria y de educación técnico-profesional, con la consiguiente creación de direcciones donde los consejeros docentes no estarán representados. La creación de direcciones, sustituyendo a los actuales consejos, revela una concepción particular de la educación. La asimila a un enfoque gerencial, jerárquico y burocrático. Esto implica una drástica disminución de la capacidad de incidencia por parte de los actores protagonistas de la educación. Es decir, que la autonomía y la participación real ya no definirían las relaciones al interior del sistema. Con esta modificación, según lo señala el ministro de Educación y Cultura en su intervención en la Cámara de Diputados, se está buscando ganar agilidad en las resoluciones y responsabilidad por parte de los organismos correspondientes en la toma de decisiones. La agilidad estaría dada por el hecho de que las decisiones finalmente estarían siendo ejecutadas desde el CODICEN y se evitarían los desencuentros que suelen ocurrir entre los desconcentrados y el órgano máximo jerárquico de la ANEP. El gobierno de la educación, en sus diferentes ramas, quedará fuertemente concentrado en el CODICEN, que, además, podrá estar integrado por actores ajenos
a la educación pública en cuanto a su inserción y trayectoria laboral. Parecería que esta reforma visibiliza una concepción donde hay una tensión entre la participación y la eficiencia. Una tensión que se dirime en la ley eliminando la participación colegiada que representa cualquier consejo formado por 3 o más miembros. El nuevo marco legal garantiza la permanencia del Consejo de Formación en Educación, integrado por 5 miembros, conservando la representación de los consejeros estudiantil y docente. La permanencia de nuestro consejo pasa a tener un rango legal en la LUC. Recordemos que el Consejo de Formación en Educación fue creado como una forma de transición hacia la creación de la Universidad de la Educación, que implicó el comienzo de la construcción de una cultura universitaria. La Asamblea Técnico-Docente del CFE nunca reivindicó como un fin en sí mismo la creación de este consejo. Valoramos que en la actual coyuntura permanezca y se explicite la forma en que seguirá estando integrado. Sin embargo, esto también representa, en el nuevo marco, la eliminación de un proyecto fuertemente pensado, debatido y absolutamente necesario, la creación de la UNED. La LUC suprime la posibilidad de la creación de una universidad que forme educadores en las carreras ya existentes y en las nuevas que este tiempo requiere. Una institución universitaria que garantice la formación permanente, pensada, que recoja las demandas de la sociedad. Una universidad donde sus egresados, los educadores, se sientan parte y que, por lo tanto, les provoque seguir formándose en ella y aportando en actividades de investigación y extensión. Una institución universitaria que genere conocimientos, que sea parte activa de la vida académica del país. Una universidad que contribuya y fomente la profesionalización de los educadores, que sea constructora de actores fuertemente comprometidos con el quehacer educativo en consonancia con los desafíos cada vez más complejos que nos propone el tiempo que estamos viviendo. A partir de la Ley General de Educación aprobada en 2008, se ha estado transitando un camino hacia una institución universitaria. En el año 2010 se crea el Consejo de Formación en Educación. En los años que le sucedieron se realizaron acciones concretas en aras de esa institucionalidad. Entre otras, enumeramos: creación de las siguientes comisiones y grupos de trabajo. Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular a partir del 2014, integrada por los distintos órdenes, docentes, egresados y estudiantes. Comisión de Posgrado y Formación Permanente, 2015. Esta comisión se configura con la participación de los 3 órdenes, pero también se integra a delegados de los consejos desconcentrados de la ANEP y a la dirección del IPES, Instituto de Estudios Superiores, perteneciente al Consejo de Formación en Educación. Comisión de Becas, desde el 2015, conformada por estudiantes, docentes, directores y la dirección de la División de Bienestar Estudiantil. Grupos de trabajo sobre evaluación docente e institucional, creado en 2007 y constituido también por los 3 órdenes. Se destaca la integración de las distintas comisiones y grupos porque eso expresa el nivel de participación y compromiso en el que se ha venido trabajando por parte de los diferentes actores en pro de la construcción de una cultura universitaria. En línea con el trabajo en esas comisiones, se han creado nuevas carreras, así como también se han realizado diferentes posgrados mediante convenios con universidades.
Como resultado de una interesante participación, se convocaron y realizaron concursos en diferentes secciones que permitieron que un número importante de docentes se efectivizara, lo cual asegura la pertenencia y la disponibilidad profesional dentro de los distintos centros e institutos del Consejo de Formación en Educación. Se crearon los institutos académicos. En el 2016 se suscribe un convenio entre el CFE y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, concretándose distintas convocatorias desde el 2017 para el desarrollo de actividades de investigación. Se ha diseñado una nueva estructura docente basada en grados académicos, bajo el amparo de la modificación del Estatuto del Funcionario Docente, destinada a quienes ejercen la docencia en el CFE. Reforma aprobada por el CODICEN en septiembre del 2019 y que posibilitará un desarrollo de las actividades propias de una institución universitaria: enseñanza, extensión e investigación. Da la impresión que lo que se propone en la ley de urgente consideración desconoce todo este trayecto recorrido que ha enriquecido a la formación en educación en todo el país. Por lo tanto, consideramos que no es inocuo desmantelar el proyecto de la Universidad de la Educación. La ley que en este momento se debate en el Parlamento propone una formación en educación de carácter universitario. Los docentes no hemos planteado que nuestro objetivo sea una formación de carácter universitario, sino que hemos venido bregando por formarnos en un ámbito universitario, en una institución universitaria, donde estudiantes y docentes se conjuguen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en la producción de conocimiento específico y en el desarrollo de la extensión de ese conocimiento desde y hacia la ciudadanía toda. Por otra parte, lo establecido en la ley de urgente consideración permitirá que en un mismo instituto se impartan carreras avaladas como universitarias y otras que no. Se genera una fragmentación que atenta contra la historia lejana y reciente de la formación en educación, produciendo distintos tipos de egresados, unos universitarios y otros terciarios, según en qué lugar o cuál carrera se curse, trasladando a los estudiantes de diferentes niveles y ámbitos de nuestro país esta fragmentación. La eliminación de la posibilidad de la Universidad de la Educación atenta contra la legítima ambición de una formación profesional acorde con las necesidades del país y del mundo. El ministro de Educación reconoce que lo ideal y lo adecuado sería crear la institución. Sin embargo, la LUC no lo propone. Opta por el camino del reconocimiento de carácter universitario a programas y carreras impartidas en el CFE. Sostiene que es una forma de desbloquear el camino. Nos preguntamos, ¿acaso no estaríamos frente a la oportunidad histórica que las actuales autoridades presenten un proyecto que retome la concreción de una universidad de la educación pública, gratuita, autónoma, y donde podamos dar lugar al debate acerca de su gobernanza, si es ese y solo ese el punto de divergencia central, en vez de claudicar con algo que ya es innegable, la necesidad de su creación? Por más que pudiera parecer positivo el hecho de dar continuidad al Consejo, su mantenimiento es a costa de la desaparición de la institucionalidad universitaria como meta para lo cual fue creado este Consejo. El Consejo de Formación en Educación queda limitado a las decisiones del CODICEN
y, según este proyecto de ley, al MEC con sus propuestas y condiciones. Esto le resta autonomía, no solo administrativa, sino académica. Cercena la posibilidad de la toma de decisiones en relación a variados temas de la vida educativa. Nos sigue ubicando en un lugar de difícil reconocimiento académico y profesional, así como en total desventaja frente a otras universidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. La propuesta del reconocimiento universitario a los títulos expedidos por el CFE genera un alejamiento mayor en relación a la institución universitaria sobre la que se ha venido trabajando. Finalmente, nos es necesario expresar una vez más que nada de lo que se aborda en el capítulo sobre educación en la ley de urgente consideración es urgente. Por el contrario, esta forma de generar los cambios atenta contra la participación real y profunda, no solo de todos los actores que forman parte de lo que hasta ahora es el Sistema Nacional de Educación Pública, sino de la sociedad toda. Pueden definirse cambios, pero sin una apropiación de los profesionales de la educación en cuanto a su necesidad y la forma de llevarlos adelante, difícilmente se efectivizarán los cambios deseados. Muchas gracias. Gracias, Laura. A continuación escucharemos las palabras de Andrea Díaz, doctora en Filosofía para la UNAM, México, mención honorífica, su última obra publicada, La formación humana desde una perspectiva filosófica, inquietud de sí, cuidado de sí y de los otros, autoconocimiento. Buenos Aires, Argentina, Biblos 2016, que obtuvo el Premio Nacional de Letras, MEC 2015. Profesora titular y doctora del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación, coordinadora de la Red Temática sobre Laicidad de la UDELAR. Te escuchamos, Andrea. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar invitada por la TD. Realmente un gusto. Lamento mucho estar escuchando otra vez estas palabras de que la Universidad de Educación está enlentecida en su proceso o negada directamente. Creo que hay un acuerdo de que realmente la calidad de la formación en educación, el aumento de la calidad por lo menos, está ligada a la creación de una universidad, y realmente es una cosa increíble que nuestro país siga sin esa universidad de educación. O sea, parece increíble porque realmente es una cosa típica en el mundo, en América Latina, que no tengamos esa universidad de educación, teniendo, creo que, todos los antecedentes para poder tenerla. Es decir, hay realmente un impedimento político, pero no académico. Creo que en el Uruguay está el desarrollo académico en investigación, en educación, en disciplinas y en didáctica. Creo que las fuerzas de la universidad, con lo del Consejo de Formación en Educación, estarían los dos elementos necesarios que se tienen que conjuntar para formar esta universidad de educación, y obvio que en lo político tiene que tener las características de ser una institución democrática, autogobernada, con cogobierno, ¿no? De todas las partes. Entonces, ahí me parece que está el meollo de la cuestión y la dificultad. Me parece que, por supuesto que coincido que la ley de urgente consideración, nosotros ya hicimos una declaración en el Instituto de Educación, la universidad, sobre eso. Coincidimos con lo que planteó Laura, que es un retroceso, que había un sistema coordinado de educación pública que tendría que seguir coordinándose para habilitar esta universidad. Creo que hay una indistinción
o una desvalorización de lo público estatal y una apertura a la mirada privatizadora de la educación. Y bueno, en ese sentido, hay cantidad de elementos que no voy a detallar acá porque no era lo que me pidieron que me centrara, pero que son preocupantes. Y sobre todo que es no estamos ante una reforma de la Ley General de Educación, sino ante una nueva Ley de Educación que, para ser democrática, tenía que habilitarse la discusión, el proceso en otros tiempos, con toda la participación y no en medio de esta pandemia. O sea que me parece una total locura a mí también esta forma de que estamos haciendo las cosas, ¿no? Bueno, yo simplemente, después de decir esto, me parece que hay dos elementos que están en juego en este futuro y esta incertidumbre, que tiene que ver con dos aspectos que yo son los que he trabajado más como filósofa, digamos, de la educación, que han sido el tema de la laicidad y la libertad de cátedra. Es decir, yo creo que hay un elemento que se tiene que profundizar, que tenemos que darnos esta discusión los docentes. ¿Y por qué recalco los docentes sobre la libertad de cátedra y la laicidad? Porque no me parece correcto, digamos, que se considere la laicidad como una especie de bandera. Acá cito las palabras de mi amigo y colega Mauricio Langón, como una especie de bandera a ser custodiada por el poder político y juzgada por juristas. Más bien yo creo que no es una cuestión heterónoma la laicidad, porque la laicidad en su sentido educativo genera autonomía. No es una cuestión que tiene que ver con un vigilar y castigar, con algo que tiene que tener, que está asociado a la palabra violación, violación de la laicidad, sino que realmente es un elemento democrático, que tiene que ver con la afirmación de la pluralidad, que tiene que ver con la agencia de los educadores y los educandos. Además no es un término unívoco, ¿sí? Y no se puede estar utilizando de una manera que nos lleva a lo contrario de la laicidad, que tiene que ver con una cuestión antidemocrática, autoritaria, que lesiona la libertad de expresión, todas estas cuestiones que censura, ¿no? A mí estas cuestiones sí me preocupan. Entonces, primero tengo que decir, porque obviamente que voy a dar titulares, porque no es una cosa que podamos profundizar en los minutos que tenemos, ¿no? Pero esos titulares nos van a dar para discutir. Tiene un largo proceso, por lo menos, digamos, la separación, esta idea de que el Estado no sostiene religión alguna, tiene 100 años, ¿no? De 1919. Pero ha habido todo un proceso, y la verdad que la laicidad es un elemento central en la identidad uruguaya. Muchas veces se ha asociado esa laicidad, no es la única, a la neutralidad, ¿sí? A la cuestión del impedir el adoctrinamiento, a cierta homogeneidad cultural. No es la primera vez que se asocia al tema de la homogeneización o a la búsqueda de sanción, pero con la Ley General de Educación, que estamos, la 18.437, ¿no? Aparece por primera vez otra idea de laicidad, que es la que la asocia a la pluralidad de ideas, o sea, la expresión de ese sentido de la diversidad. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempos, se supone que no deberíamos estar en tiempos de homogeneidad, ¿sí? O de creer que la neutralidad es posible. No, la neutralidad en laicidad ha significado no hablar de los temas que son conflictivos. Y eso no es bueno, eso está del lado de la ignorancia. O la imposibilidad de expresar libremente un pensamiento. Entonces yo creo que ahí hay un elemento interesante, que es esta apertura, en el artículo 17, ¿no?, de la ley 18.437, a este tratamiento integral de los temas, entre comillas, a que se exprese esa pluralidad, y que incluso que se exprese
el conflicto. Yo me voy a explicar brevemente. Nosotros siempre decimos la laicidad está en disputa, ¿no? Porque hay distintos conceptos de laicidad. Ahora mostré, hay uno muy rígido que dice, bueno, realmente hay una igualdad de trato, hay libertad de conciencia, pero el profesor no debe tocar ciertos temas que hacen a lo que los sujetos, a las ideas que tiene el sujeto en cuanto a una ética máxima, o sea, diferentes ideas de vida plena, diferentes ideologías, concepciones sobre la vida, sobre la realidad, etcétera, distintas concepciones políticas. Bueno, eso de sexualidad, de ideología, es decir, es increíble todos los elementos que han caído bajo la bolsa de la laicidad, que eso es una peculiaridad del Uruguay, por cierto. Entonces, esos temas no los tratamos. Bueno, no. En realidad la laicidad es la disputa, es la presión de la disputa, pero no de un solo lado, por decirlo de alguna manera, sino que esa disputa se exprese, se desarrolle, se analice. Bueno, entonces ahí yo creo que hay un tema bien interesante porque complementario a la laicidad es la libertad de cátedra. Es decir, vamos a ir aclarando algunos puntos. Es decir, hay dos principios que hacen a la laicidad, que es la igualdad de trato, todos somos iguales, ¿sí? Ante la ley, el Estado no hace parte de ninguna concepción de bien o de idea plena, o de religión, o de ideología, pero a la vez tenemos la libertad de conciencia. Esto no quiere decir que el Estado sea neutro, estamos dentro de un Estado democrático, con derechos humanos, con una idea de libertad, de justicia, ¿sí? De bienestar, de solidaridad, o sea, hay elementos que hacen un Estado democrático republicano que no es neutro. Pero hay otros aspectos que quedan libres para la libertad de conciencia. Ahora, hay una laicidad que es rígida, por decirlo de alguna manera, que pone su acento en la igualdad. Entonces, todo lo que refiere a la libertad de conciencia dice, bueno, usted tenga la libertad de conciencia, pero expréselo en lo privado. Acá no, en medio, por ejemplo, del ámbito educativo, que no se exprese esa libertad de conciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo eso se conjuga con la libertad de cátedra? Porque la libertad de cátedra, hay un sentido, si se quiere, más reducido de la libertad de cátedra, creo que es el que aparece en la Ley General de Educación y que se pone el peso en eso además, que es una libertad del docente de elegir autores, métodos y de tratar los temas de una manera integral, ¿no? Pero hay una libertad, en un sentido quizá más universitario, de educación superior, que es la que me parece que tiene que apelar el Consejo de Formación en Educación como candidato a universidad, que es la libertad del investigador, del que crea el conocimiento, de crear programas, de presentar perspectivas, de discutirlo todo porque está buscando la verdad. La verdad que es humana, que es relativa, que es una interpretación del mundo argumentada, consensuada, no es una verdad, ya se sabe, objetiva, ¿sí? Pero tiene el derecho a no ser sancionado, a mantenerse en su cargo, e incluso a poder opinar de todo lo que hace al ciudadano, porque estamos dentro de un ámbito que genera ciudadanía. Cuando me dicen, pero el profesor puede expresar su forma de pensar ante cualquier tema, por supuesto, si hay libertad de cátedra, sí. Ah, pero eso no influye sobre el alumno, pero eso está, aunque no lo diga, está a su posición, o no está en la forma de elegir los autores, en la forma de los énfasis, en el lenguaje no corporal. ¿No es más sincero decir, bueno, esta es mi posición por H o por B? Pero busquemos, hay otras posiciones, a ver qué decís vos. Atrevámonos a pensar, a cuestionarlo todo, a pensarlo todo, porque si la educación, que es un ámbito de preparación para el mundo, como dice Hannah Arendt, no es el espacio o el entretiempo para pensarlo y cuestionarlo todo, esto dice Derrida cuando habla de la universidad sin condición, ¿sí? Aunque sabemos que estamos condicionados por cantidad de cosas, pero como utopía, ¿sí? Realmente, o sea,
¿qué otra situación va a ser posible a partir de eso? Por eso es importante que el profesor se mantenga, o que haya un formato, digamos, de funcionario, en que el profesor no se sienta amenazado o con miedo a ser sancionado por tener libertad de pensamiento y de expresión. Porque si no, ya lo decía Kant, no es posible que avance el conocimiento ni la humanidad. Si no hay un lugar no solo físico y una arquitectura que lo habilite, sino una arquitectura ontológica y cultural que habilite la libertad de pensamiento y de expresión del pensamiento en pos del desarrollo del conocimiento y de la preparación de la ciudadanía. ¿Que el alumno es influible? Por supuesto que es influir. Educar es influir. ¿Pero en qué sentido? Porque justamente ahí entra el tema institucional. Muchas veces yo creo que los enemigos de la laicidad y de la libertad de cátedra son otros que la libertad de cátedra justamente y la laicidad en un sentido amplio y de disputa y de que se exprese esa disputa, sino muchas veces esos recortes de los corporativismos, ¿sí? Del homo academicus que tiene su paradigma y no deja entrar otros autores, otras formas de ver el mundo, o tiene su grupo y no entra aquel que piensa diferente, ¿sí? Cuando se habla de la amplitud de fuentes culturales, ¿hay amplitud de fuentes culturales en la educación? ¿O está cercenada por una mentalidad colonial? Ya lo hablan los postcolonialistas, yo no voy a desarrollar esto, lo desarrollé en mi libro en su momento sobre la identidad en América Latina, ¿no? Nosotros somos culturas que realmente somos secundarias a la cultura que pensamos que está en el norte, en el centro, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y no valoramos realmente las otras culturas que nos atraviesan, las culturas indígenas, las culturas africanas, las no occidentales, las mismas uruguayas, ¿no? Entonces realmente hay una reducción de las fuentes culturales. Eso lo tenemos que cuestionar y realmente va en contra de la laicidad y contra la libertad de cátedra. Otro aspecto, por supuesto, el patriarcado. O sea, hemos tomado en cuenta el valor y el aporte de las mujeres a la cultura. Ese es otro tema. Y por último, por decir a grosso modo, el capitalismo. ¿Por qué digo el capitalismo? Porque realmente si la educación se somete a la lógica del capital, entra a decir, se investiga aquello que da rédito, que genera lucro económico. Se somete a una lógica económica, lo que se llama hoy el capitalismo cognitivo, buscando, bueno, si yo doy tanta dinero a la educación, muéstreme los resultados, como si fuera una máquina, ¿no? Que yo meto tal cosa y sale tal otra a la educación, ¿no? Y no fuera un proceso muy complejo y humano que no está justamente, que no puede ser medido de esa forma. Entonces, eso sí realmente lesiona la libertad de cátedra y la laicidad. Entonces yo creo que tenemos que pensar más a fondo los temas. Creo que hay una distopía vinculada a la laicidad y la libertad de cátedra que está expresado en su sentido extremo en la escuela sin partido de Brasil, ¿no? Esta idea de que los profesores son sospechosos de transmitir ideología, ¿sí? Que los alumnos son cautivos, que lo que se debe enseñar son los paradigmas prestigiosos, como si no supiéramos que realmente hay una lucha en cada interpretación, que lo que se enseña no es nada que tenga que ver, que esos paradigmas prestigiosos están atravesados por relaciones de poder, que cada currículum es una selección del mundo, una interpretación del mundo que triunfó sobre otras que no entraron en ese currículum. Entonces, no seamos ingenuos, no hay tal cosa como esa ecuanimidad perfecta. Lo que hay es la apertura a que todo se discuta y todo se hable. Tampoco es cierto que el profesor, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se prohíban las manifestaciones de cualquier tipo,
sabiendo que, por ejemplo, a ver, si yo me pongo tal signo, por ejemplo, eso no quiere decir que yo esté haciendo un acto de buscando prosélitos, estoy expresando mi libertad de conciencia o de opinión sobre un tema. Otra cosa es hacer proselitismo, se confunde a veces la expresión de algo, de una opinión, de un pensamiento, con hacer proselitismo. Creo que hay una diferencia, ¿no? Porque si uno busca en el diccionario, proselitismo es buscar, tener acciones para conseguir prosélitos. Si yo, por ejemplo, se me ve una cruz, por decirlo así, no soy cristiana, pero pongo ese ejemplo porque es bien clásico, ¿no? No quiere decir que yo estoy queriendo que el otro sea cristiano, además estoy tratando de tonto al alumno, ¿no? Primero porque lo que yo haga A no quiere decir que vaya a producir X. O sea, es imposible esta causa-efecto tan literal. La libertad en realidad tiene que ver con lo incalculable. Si yo no puedo generar libertad porque me propongo tal cosa y voy a crear tal otra, ¿sí? Y que además no se puede confundir la libertad de expresión con el proselitismo. En Uruguay también es una cosa bastante peculiar, si nosotros leemos un poco, porque no se crean que la laicidad es una cuestión de todos los países, ni tiene la misma forma de entenderse en los diferentes países. En Uruguay es bastante radical e importante la laicidad, pero en principio tuvo que ver con una cuestión de la separación, con el proceso de secularización y la separación de la Iglesia del Estado. Pero se le fue engrosando a la laicidad el tema de la política, porque hoy los temas de disputa de laicidad son el aborto, la historia reciente, la sexualidad. Es increíble todos los temas que han entrado, la ideología de género, por ejemplo. Entonces, a mí realmente es una cuestión que me preocupa, todas esas cosas, para el futuro de la formación en educación. Yo creo que hay que formar para la libertad, que no hay que tenerle miedo a la libertad, ni hay que regularla tanto. Si hay que regularla es porque ya no es libertad. Perdón. Creo que hay que entender que la laicidad como violación es ignorancia. Creo que tenemos que abrirnos a la libertad como pluralidad. La libertad de cátedra tenemos que defenderla en su máxima amplitud, y está ligada a la autonomía, al cogobierno. Por un lado, o sea, la libertad de cátedra tiene que ver con la política democrática, y a la vez que el profesor pueda pensar diferente y esté protegido de eso, de la política de turno de su propia universidad incluso. Esto existió toda la vida. En el siglo XVIII, en el texto que es la Ilustración, deja muy claro la importancia que tiene ligar la libertad a el ejercicio de la investigación y la docencia. Entonces, yo creo que no caigamos en la distopía de la laicidad, ni en la violación de la laicidad, ni esa visión exógena, sino que creamos que el cuerpo docente tiene la suficiente capacidad, formación e inteligencia para entender el sentido profundo de la laicidad ligado a la libertad y a la expresión de pensamiento, y no a un vigilar y castigar y a un punitivismo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ahora escucharemos a la profesora Judith Gilardoni. Mientras Judith se prepara, les volvemos a pedir que mantengan los micrófonos en silencio. Muchas gracias. Bueno, y gracias a la mesa permanente, ya estoy, Shirley. Bien, gracias a la mesa permanente, bueno, gracias a las compañeras que hablaron antes, que Andrea nos dejó así, que como sigo ahora. Bueno, a mí me pareció muy atractivo cómo se denomina este conversatorio, ¿no? El futuro de la formación de los educadores.
entre incertidumbres y proyectos, ¿no? No creo mucho en la futurología, así que voy a tratar de pararme un poquito en el presente, unos segundos, y me voy a ir hacia el pasado y volveré al presente. El pasado es un poquito más conocido para mí. Con respecto a el momento actual, bueno, la incertidumbre de un nuevo gobierno, cada vez que cambiamos de gobierno se nos genera una incertidumbre, un nuevo proyecto que tenemos por delante, la ley de presupuesto que todavía no conocemos y que es bien importante para la educación, a su vez esta pandemia que yo en mi vida, que no es tan corta, es la primera vez que vivimos esto, y en la educación esto que nos ha pasado, que por primera vez hemos perdido la pérdida de la corporalidad del otro, ¿no? Para mí, que soy una mujer de la presencialidad, que defiendo la enseñanza con los otros, junto a los otros, ha sido muy difícil, y nos hemos encontrado tratando de enseñar, no sé si eso es posible, a través de Zoom, comunicándonos con WhatsApp, en plataforma y demás, y bueno, hemos intentado que esto fuese posible, y no sé si lo logramos, ¿no? Y esta ley de urgente consideración, que hoy está en diputados, y que en su capítulo 3 nos crea un nuevo marco jurídico que será aprobado sobre la educación, ¿no? Yo soy contraria a la ley en su conjunto, y bueno, contraria a la ley en el marco en educación, que aparte creo que la educación necesita siempre de tiempos lentos, que necesita debates, que necesita tiempos de discusión, de elaboración, que necesita de todos los actores sociales, y especialmente de los educadores y de los educandos, y que bueno, aparte no creo que esto sea cambio sobre la última ley, y mucho menos que implique una reforma educativa. Creo que esta ley es fundante y nos pone en un lugar en el que el país no estuvo en ningún momento. Voy a dejar esto de la ley, que después, si tengo tiempo, lo voy a retomar, y voy a ir a otro lugar que tiene que ver con la Universidad de la Educación, y cómo ha sido pensada desde la ATD de formación docente, porque desde el año 2006 la Asamblea Técnico Docente de Formación Docente ha ido pensando en esto. Desde el 2006 la ATD de Formación Docente tiene el proyecto de la creación de una Universidad Nacional de la Educación, que la pensó como pública, estatal. Hoy tengo que repetir lo de estatal, antes nos parecía que no era necesario, pero ahora lo de público estatal en esta ley se ha diluido, ¿no? Hay una separación de lo público estatal. El Uruguay tiene una historia en que lo público siempre iba al lado de lo estatal, ¿no? Los espacios públicos eran del Estado y mucho más en educación. También la ley diluye lo nacional. Cuando habla de educación, desaparece muchas veces lo nacional al lado, ¿no? Una característica, ¿no? Vuelvo a la universidad como la pensaba, ¿no? Pensábamos Universidad Nacional de la Educación, pública, estatal, cogobernada, gratuita, que buscaba y busca la profesionalización y dignificación del ejercicio de la enseñanza en el país. ¿Por qué pensábamos en ese momento, 2006, la Universidad de la Educación? Por un lado, porque pensábamos que en el siglo XXI había que dejar el modelo normalista del siglo XIX, que todavía seguían algunas carreras muy vigentes. Y por otro lado, porque las carreras de formación docente, porque en ese momento éramos de formación docente, habían nacido como para formar los funcionarios para los subsistemas, funcionarios para la educación primaria, funcionarios para la educación secundaria, funcionarios para la formación de maestros y profesores técnicos. Por otro lado, porque en las últimas décadas del siglo XX y comienzo del siglo XXI, habían aparecido con mucha fuerza las formaciones de posgrado. Ya aquellas formaciones de grado que habían sido tan relevantes para nosotros,
nosotros sentíamos que formarnos en grado nos hacía profesionales y que a partir de ahí éramos estudiosos todos los días, toda la vida, ahora se necesitaba tener formaciones de posgrado, tener diplomas, tener maestrías, tener doctorados, tener postdoctorados. Y no podíamos hacerlos desde una formación en formación docente, porque no éramos universidad, y teníamos que recurrir a formaciones en universidades privadas, dentro y fuera del país. Cosa que normalmente no queríamos, y en educación no existían prácticamente formaciones de posgrado en la Universidad de la República. Y en los dos casos siempre era eso muy caro para un docente, con lo que ganábamos los profesores, maestros y maestros técnicos de la educación pública. Algunos podían porque si trabajaban en la educación privada, por ejemplo, en educaciones privadas católicas, a veces eso era pago por los colegios, pero la mayoría no accedíamos. Y muchos aparte privilegiábamos la formación de posgrado, si la realizábamos, en instituciones públicas, y decía que no se realizaban muchas, eran muy pocas, y eran bastante inaccesibles para nosotros, los profesores y maestros, digo profesores, discúlpenme en primer lugar, porque soy profesora, es un error, disculpen mis compañeros maestros, y nos resultaba muy difícil. Por otro lado, Jorge Nefa, un investigador sobre el trabajo, él planteaba que a medida que la educación primaria fue universal, realmente universal, no en declaratoria, lo que diferenciaba era llegar a ser secundaria. Después, cuando secundaria completa fue obligatoria, había que hacer la universidad, y eso hacía que uno se diferenciase de los otros por la educación. Cuando se transformó la universidad en algo que llegaba a muchos, bueno, había que terminar la universidad para hacerse diferente, ¿no? Ser la élite educativa. Cuando muchos llegaron a la universidad, bueno, ahí aparecen los posgrados. Es decir, que de alguna manera siempre hubo una pirámide educativa de cómo diferenciarse de los otros. Y ahí la necesidad también de esto, de los posgrados y los postdoctorados en este momento, ¿no? Esa es la visión de Nefa, que en algo tiene razón, ¿no? Y cómo él plantea cómo las formaciones de grado se van disminuyendo en calidad, ¿no? Hace un análisis de diferentes países del mundo. Otro de los elementos que nosotros veíamos en esa necesidad de ser una universidad era el tema de la educación situada, ¿no? Es decir, que la formación en educación debía ser situada, dialogante con nuestras realidades, y desde allí con Latinoamérica y el mundo. Es decir, buscábamos una formación que tuviese en los teóricos que estudiábamos una conversación con nuestros propios teóricos en nuestra realidad. Yo hablo de Julio Castro, hablo de Gesualdo, hablo de Barrán, un profesor de historia, hablo de ahora de otros pedagogos uruguayos, y hablo de los latinoamericanos, ¿no? Esto que recién hablaba Andrea Díaz, ¿no? De cómo nosotros siempre estamos en eso de la colonización, ¿no? Cómo nos paramos mirando siempre a los franceses, a los ingleses, a los norteamericanos, y cómo necesitamos realizar un estudio desde nuestro propio país y de nuestra Latinoamérica, ¿no? Decolonizándonos mucho en nuestras realidades. Y por otro lado, esto de la comunidad enseñante, aprendiz, centro de formación. Hoy yo preguntaba, y hoy el CFE tiene 33.000 estudiantes aproximadamente, y tiene 2.600 profesores, que están en los 19 departamentos del país, con 5 carreras: maestro de primera infancia, maestros y profesores técnicos, profesores de todas las disciplinas, educadores sociales. Es decir, que ahí hay un trabajo en territorio, se realizan las prácticas en todos los departamentos, hay 33 centros, ¿no? Entonces hay un trabajo en territorio, hay una práctica en territorio, hay un conocimiento en territorio, ¿no? Nosotros no tenemos que descentralizarnos, estamos en el territorio, en algunos lugares hace más de 100 años, ¿no? Y esto es una riquísima experiencia que hay que
trabajarla, investigarla, recogerla, y que mucho hay hecho ya. Yo pienso en tanto que ha hecho Gesualdo, que ha hecho Julio Castro, que se estudia, que se trabaja, pero que entramos en nuestras instituciones y seguimos trabajando con lugares donde el pizarrón está delante, el escritorio sigue delante, es decir, los estudiamos, los trabajamos y no movilizamos nuestras propias instituciones, ¿no? Eso era también una necesidad, porque necesitamos que eso no sea solamente un discurso, sino que modifique nuestras propias realidades. No necesito solamente estudiar a Freire, necesito que eso transforme cómo estamos enseñando. Por otro lado, que la universidad, que sea una universidad, porque necesitamos cumplir los 3 roles, ¿no? El rol de enseñar, el rol de investigar y el rol de extender, ¿no? Yo no me olvido que la extensión es un rol que le agrega a las universidades, la Universidad de Córdoba, y que no todas las universidades lo ponen en práctica. Es propio de la Universidad Latinoamericana, es un compromiso con la sociedad, ¿no? Por otro lado, pensamos que en esta universidad con fuertes vínculos con el pasado, ¿no? Cuando yo leí la LUC, no veo en la LUC el conocimiento sobre lo que hoy hacen todos los docentes que hay en todo el país, todos los educadores que hay en todo el país, en esta realidad, y todos estos profesores, 2.600 profesores de la formación en educación, y todos estos estudiantes, porque son muchos para no saber qué están haciendo. Cuando se piensa, por ejemplo, que se le va a dar título universitario, se siguen dando títulos universitarios en universidades privadas, algunas que tienen el mismo programa de los institutos del CFE, tienen por el mismo programa y el mismo plan un título universitario, mientras que los institutos, los que están formados dentro del CFE, tienen por lo mismo un título terciario. ¿Por qué? Lo sé perfectamente porque he dado el pase de un lugar al otro. También pensábamos que esto implicaba un salto cualitativo. No implicábamos que seguíamos haciendo lo mismo y con esto formamos una universidad. Porque alguien entendió cuando defendíamos todo esto que era un cambio de chapa. Es decir, cambiábamos lo que estaba en la puerta y poníamos universidad. No, esto implicaba un cambio cualitativo. Porque lo que hoy planteaba Laura, nadie pensó que íbamos a hacer una universidad porque sí. Sino, bueno, esto implica, vamos a hacer un cambio real, en que aparte han constituido los órdenes, bueno, serán ellos los que piensen lo que se haga la transición, lo que realice, y se haga realmente una universidad. Nadie pensar en regalar títulos, no se trata de un problema de títulos de papelito donde voy a colgar y voy a hacer un cuadrito, ¿no? Sino en los cambios significativos que nos coloquen como una universidad, porque aparte necesitamos dialogar con las universidades del país, con las universidades de la región, con las universidades latinoamericanas, con las universidades del sur y las universidades de todo el mundo, ¿sí? Para intercambiar, para realizar y para dar un salto que sea significativo para todo el país desde el punto de vista educativo. Y todo eso hoy es tirado a la basura. Porque se corta todo lo que hoy Laura mostraba muy bien, se estuvo haciendo durante años. Y no estoy hablando solamente de estos 15 años, estoy hablando de la historia de la educación nacional. Porque si en el 2006 hubo un grupo de personas dentro de la TD Nacional y la TD Nacional, y después congresos de la educación, que estuvieron de acuerdo en esto, y después 2 partidos políticos, no uno, que presentó proyectos de creación de una universidad de la educación, ¿sí? No es porque a determinadas personas se le ocurrió, sino porque hay una historia, ¿sí? Y un trabajo de cantidad de gente, y una necesidad del mundo, del país, de la región, que marcan todo esto. También porque era necesaria una buena educación. Yo hace unos años el doctor Frigoto le preguntaba qué es una buena educación, porque hoy se habla mucho de educación de calidad, ¿no? Y no está mal la palabra, pero a veces me recuerda a la producción, ¿no? El producto de calidad. Y él me decía que una buena educación es una educación densa en contenidos significativos,
no llena de información, ¿no? Porque hay mucha gente que se cree que la buena educación es la que tiene muchas informaciones, esa que uno encuentra en Google. Si la encuentra en Google, quizás no sea tan importante, sino densa en contenido significativo, responsable, comprometida con los aprendices y con la sociedad, humanista, integral, respetuosa de la diversidad y la otredad en la justicia y los derechos humanos, constructora de participación y de democracia. Yo quería decir también que los cambios en educación son lentos, y también por eso estoy en desacuerdo con que el capítulo 3 de educación esté dentro de una ley de urgente consideración. Creo que no corresponde que cambios en educación estén en una ley de urgente consideración, que deben ser debatidos, se realizan con todos los actores sociales, todos ellos que incluyen, por supuesto, a educadores, y que entre tanto nosotros vamos a seguir estudiando, revisando las experiencias de universidades latinoamericanas y del mundo, y que hoy confiamos, porque vamos a seguir debatiendo, entonces lo que pensamos puede ser cambiado a lo largo del tiempo, mientras estamos debatiendo, conversando con otros y leyendo, en un modelo público, estatal, gratuito, nacional, por supuesto autónomo, nacional porque el lugar es muy chico, cogobernado, y bueno, y Cuyen, por otro lado, Cuyen dice que hay que resistir con inteligencia. Ahora con respecto a la ley, ¿no? Ya se ha dicho bastante. Yo creo que la ley, ¿cómo estoy, Shirley? No me atiendes. Quizás ya ir cerrando. ¿Voy cerrando? Bueno. Creo que la ley nos coloca en un lugar, no sé si esto ya lo dije, en un lugar bastante distinto, en un lugar en el que el Uruguay nunca estuvo, ¿no? Esto no es una reforma educativa, en este lugar nunca estuvimos. Esta ley es como que ataca la identidad de la educación nacional. Porque hay como el poder, el Uruguay tiene una característica que es la autonomía, la fuerte autonomía de la ANEP, hoy llamada ANEP, porque antes se llamó de otra manera, ¿no? Eran los entes autónomos de la enseñanza. Después, a partir de la ley de emergencia del 85, pasó a llamarse ANEP. Y la universidad, antes de la República, hoy tenemos dos universidades, la UTEC no es, hablo de públicas, no es autónoma, y lo que se ha producido a nivel de lo que hoy es la ANEP, es que la ANEP ha perdido autonomía, y el MEC gana poder. Y a nivel de la ANEP hay una centralización en el CODICEN. En el CODICEN que los 3 miembros elegidos por el Poder Ejecutivo firman un compromiso educativo, que no sabemos de qué se trata el compromiso, no lo dice la ley, para poder tener, poder ser nombrados miembros de ese consejo. Y son la mayoría absoluta, porque son 3 en 5, y a su vez el presidente tiene 2 votos. Y a su vez, esto ya lo dijo Laura, los demás consejos, que son consejos de concentrados, excepto el CFE, pasan a ser direcciones generales. Entonces hay una pasaje de poder hacia el MEC, por eso es una pérdida de autonomía, y una concentración en el consejo. Por otro lado, los docentes pierden mucho, porque no necesariamente tienen que estar en estos centros de poder. Y pensemos que alguien que nunca estuvo en una escuela pública puede ser el director del consejo de primaria, el director de primaria. Entonces alguien que nunca estuvo en una escuela pública trabajando, ¿sí? Ahora esa persona puede dirigir la enseñanza primaria de todo el país, ¿no? Eso es un desprestigio, una indignidad para los docentes, y aparte no sé cómo, ¿no? Porque de repente por tener una maestría o un doctorado en gestión, alguien puede
gestionar, simplemente gestionar, qué se hace adentro de una escuela. Lo siento como un maltrato para nosotros y un maltrato para los niños del país. Bueno, lo dejo por acá. Gracias. Muchísimas gracias, Judith. Van surgiendo preguntas, pedimos que las vayan planteando en el chat y también que planteen a quién irían dirigidas esas preguntas. Vamos cerrando este conversatorio y le damos la palabra a la doctora y maestra Patricia Viera, directora general del Consejo de Formación en Educación. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenas noches. Agradezco a la iniciativa de la Mesa Permanente de la TDE. Es un gusto compartir este conversatorio con Laura Bermúdez, con Andrea Díaz, con la que ya me he encontrado en otras instancias, con Judith Gilardoni. Yo tomé la consigna de pensar para aportar algo al conversatorio, y después supongo discutimos, el futuro de la formación de los educadores en el Uruguay entre incertidumbres y proyectos. Por supuesto que todos los que hablaron antes introducen algunos puntos interesantes que después podemos recuperarlos en el diálogo, y voy a tratar de no repetir. Bueno, mirando un poco el chat que ya va apareciendo, interesante, cuando hablaba Andrea o alguna más, decían que con universidades, otras universidades nacionales, regionales, latinoamericanas, internacionales, de distintas racionalidades, y creo que en ese diálogo y en el uso del lenguaje es que se va produciendo conocimiento. Pensar el futuro de la formación de los educadores en Uruguay ya de por sí era un tema que nos inquietaba, como queda claro por las que me anteceden. Raíz. Allí está registrado el proceso histórico en la lucha por la Universidad de la Educación, pero más que nada por la producción de conocimiento en el campo nuestro, el que nos es propio, que nos identifica como profesionales y como comunidad académica. Este proceso de construcción de conocimiento que conlleva las funciones de investigación, además de las de enseñanza y extensión, es largo y se construye de una forma no lineal. Nosotros en esto que decía yo de que tenemos registrados muchos documentos, informes emanados de congresos nacionales, de investigaciones sobre educación desde distintos campos disciplinares, mucha pero que al analizar el discurso de los fundamentos, aparecen algunas cuestiones, como que los cambios conceptuales, que son dispares en objetivos, en contenidos y en alcance, además de que no fueron lineales, no han logrado concretizarse en un cambio de paradigma sobre las maneras de concebir y de gestionar la educación, pese a los problemas detectados y a los grandes esfuerzos que reconocemos que hemos tenido en esta construcción. A ver, lo que quiero decir es que para pensar, y nada más que para pensar, porque es muy bueno pensar, hoy estamos en un momento, creo que siempre estuvimos de alguna forma entre incertidumbres y proyectos, ¿no? Pero en el mundo post-pandemia, es esta situación de gran incertidumbre que nos ha tomado de sorpresa con la irrupción de la emergencia sanitaria. Ya teníamos el problema de la búsqueda de consensos acerca de los proyectos de futuro en la formación docente.
un poco volviendo al título, ¿no? El futuro de la formación de los educadores siempre nos preocupó en Uruguay, y hoy más que nunca en este mundo estamos entre incertidumbres y proyectos, dadas las distintas situaciones del contexto político, del contexto mundial, del contexto sanitario. Entonces se revelan, cuando en esas situaciones de incertidumbre y de crisis, es cuando se corre el velo y se revelan algunas tensiones y algunos desafíos que a mi modo de ver ya existían, pero que esta contingencia la hace visible, o más visible que nunca. Por ejemplo, el desafío de la inclusión social, que ya nos preocupaba, pero que ahora se revela ante las desigualdades de acceso a la conexión a Internet y de acceso a herramientas actualizadas para el aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje. El desafío del conocimiento, entre asegurar la transmisión cultural de la humanidad, que es un derecho de todos, y la producción de conocimiento desde diversas culturas en el reconocimiento de lo que estaba invisibilizado en las culturas de periferia, en las culturas de borde, en aquellas distantes e incomprendidas desde el statu quo, que no necesariamente son las culturas exóticas, a veces son las distintas culturas que tenemos dentro de nuestro mismo país o dentro de nuestra misma América Latina tan diversa. De alguna forma, el desafío de la descentralización aparece con otros rostros, el concepto de descentralización cambia y se resignifica, porque hay que conceptualizar en este escenario tan extraño, qué significa descentralizar, a dónde está el centro, a dónde reconocemos el centro, y a dónde está la periferia, y dónde identificamos las culturas de periferia. Y creo que esto nos puede cambiar totalmente los esquemas mentales, y de verdad nos atrevemos a dialogar sobre estas cuestiones que se revelan y que aparecen. El desafío de los recursos desde el punto de vista económico-financiero, estamos en año de presupuesto, ante esta nueva realidad y en medio de la crisis económica, cómo se reparten los recursos, que son escasos, Patricia, discúlpame, ¿sabés que se entrecorta? Se ve que es problema de conexión. No sé si te podés acercar. Hay momentos que se corta tu voz. ¿Mejora? Sí, ahí, en este momento. Pero bien, antes no. entonces apago la imagen y me quedo solo con el micrófono. Perfecto. Bueno, no sé dónde me habían quedado, pero lo que estaba diciendo es lo que la situación, decimos, de esta nueva incertidumbre generada por esta coyuntura, no se oye, Patricia. Bueno. Hola. Ahí sí, la pena es que se entrecorta, entonces no se puede seguir la idea. Bien. Hablábamos entonces nuevos desafíos a partir de esta coyuntura que nos hace repensar muchas cuestiones. En lo último que había dicho es pensar dónde en nuestra sociedad
¿Hola? Ahora sí, antes no se oyó. Bueno, debe ser un problema de conexión. Cada tanto Sí, se escucha y sin luego se dudas. corta. Bien, sigo. Entonces, el gran desafío en el marco de los actores del contexto educativo uruguayo ¿dónde ubicamos hoy en día lo que son las culturas diferentes, las culturas de periferia, las culturas de borde, y dónde está el centro? Porque se pueden haber movido mucho a nuestros ojos, a nuestro entender. El gran desafío en el marco de lo de vuelta. ¿Hola? Hola, ahora sí se oye. ¿Se escucha? En este momento. Bien, porque a mí no me cambió nada por acá. Bueno, el gran desafío creo que tenemos en investiga y que produce conocimiento en educación y en docencia. La meta por la Universidad de la Educación continúa, a pesar de cualquier cosa, a pesar de la coyuntura. El avance en cuanto a fortalecer estructuras académicas a tales efectos es imprescindible y es lo que nos une, creo, más que nunca. Sí, escuché, claro, yo escuché todo. Estoy leyendo en el chat que alguien me pregunta si escuché lo que se dijo antes. Sí, claro que escuché, por supuesto. Empecé diciendo que bueno poder pensar en el marco de todo lo que habían planteado los colegas anteriormente. En el mundo post pandemia, porque a mí me habían dado la consigna de hablar en el futuro de la formación de los educadores, entre incertidumbres y proyectos, en este mundo post pandemia aparecen, en nuestra sociedad se aparecen con características bien distintas, ¿no? Se sustentan, la realidad ahora parecería sustentarse en determinados supuestos ontológicos, epistemológicos y éticos que varían de lo tradicional. La producción de conocimiento y la entrada de la necesidad de golpe del uso de las tecnologías transforma las relaciones sociales, así como los procesos superiores de la mente a través de nuevos lenguajes a los que no estábamos acostumbrados, ni los docentes ni los estudiantes. Y de alguna forma, toda esta coyuntura nos acelera estos procesos. Sin embargo, lo que pienso es que en la vida cotidiana de los seres humanos, estos tiempos de incertidumbre que aparecen como espacios desiertos y racionalidades que exigen otras modalidades de relación entre sociedad y educación, muchas veces esa diversidad para Hannah Arendt, la pluralidad de fundamentos y de culturas, en este contexto de una necesidad construcción y la consolidación de nuestra institución universitaria. Y a eso es lo que creo que debemos concentrarnos
No se está escuchando, Patricia. Cuando hablabas de la consolidación de la universidad. Hola, hola. No se está escuchando para nada hace un rato. Patricia, no sé si estás hablando, no se está oyendo absolutamente nada. Quizás si entro con el celular solamente. Esperamos unos minutitos, creo que Patricia se desconectó, una pena que se escuche entrecortado, vemos si ella se puede volver a conectar, volvemos a avisar que las preguntas las hacemos en el chat y por favor determinar a quién va dirigida la pregunta. Gracias. Esperamos unos minutitos. Beatriz, ¿tú nos avisás cuando se conecte Patricia nuevamente? Sí, ya me conecté. Dale, te estábamos esperando, Patricia, yo estaba diciendo Muy eso. bien, porque además se me debe haber ido todo el tiempo. En definitiva, y haciendo una síntesis, sé que se perdió mucha parte de lo que estaba pensando o compartiendo para poder pensar juntos, y es esto, ¿no? De que lo que les decía, lo que es toda esta diversidad que se aparece en este momento, en esta coyuntura, puede ser visto como obstáculo, pero también como oportunidad, en el sentido que le da Hannah Arendt a la pluralidad de fundamentos y culturas, que en un contexto de tolerancia, aquello que puede parecer irreconciliable o muy diverso puede convivir y puede complementarse. Entonces, lo que es, para sintetizar, lo que quería expresar es que esta coyuntura nos interpela a seguir bien firmes en el camino de la consolidación de nuestra institución universitaria, más firmes que nunca. Y con eso voy terminando porque sé que perdí mucho tiempo con la conexión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los participantes de este conversatorio. Ya hay algunas preguntas realizadas, las vamos a ir leyendo. Damos unos minutos para que se sigan presentando preguntas en el chat. Recuerden de plantear a quiénes van dirigidas para ir organizando la información. Bueno, tenemos una pregunta para Judith. Disculpe que esté con la foto, pero no me anda la cámara. De Fernando Cardarello a todos. Pregunta para Judith Giraldoni.
A ver si puedo bajar acá. Yo vi la pregunta, ¿sí? Bien, Judith, ¿la podés responder? Sí, en la ley se plantea que las universidades privadas, como universidades que son, tienen títulos universitarios, ¿no? Y hoy por hoy esas universidades tienen algunas de ellas los mismos planes que tenemos en el CFE, no sé si lo van a cambiar, pero planteado como está en la ley, si eso no se modifica, tendrían los mismos planes y programas, espero que se modifiquen, ¿no? Y darían títulos universitarios, ¿no? Esperemos que eso se modifique. Estoy leyendo la pregunta, no veo ahora porque está corrido. Esa es la respuesta, ¿no? Quizás leerla, quizás leer la pregunta porque no todos la están viendo. Son universidades, ¿sí? Y nosotros seguimos siendo, no se nos reconoce como universidad, entonces no podemos entregar un título universitario. Hasta el momento, el plan y los programas, no el Elbio Fernández, sí la Universidad de Montevideo es una universidad, evidentemente, en este momento el plan y los programas son universitarios. Uno lee lo que la ley dice, si el plan y el programa de la Universidad de Montevideo no se modifica, tanto es universidad, entregaría un título universitario. Debería la Universidad de Montevideo cambiar. Esto no está especificado en la ley. Ese es el problema muchas veces de la ley, en cuanto, yo pienso en Artigas cuando dice, no está escrito en el contrato, ¿no? En la oración inaugural, las veleidades del contrato, si el contrato no lo dice, bueno, yo quiero que el contrato diga las cosas, porque mientras que no lo diga, no queda claro. Son universidades, pueden dar títulos universitarios, nosotros no somos universidad, tampoco tenemos reconocimiento de formación universitaria, bueno, esto hay que corregirlo, porque eso generaría una gran inequidad. ¿Sí? Bien, hay una pregunta de Beatriz para Andrea. ¿Qué modelos priman hoy en día en la educación en general y en la formación en educación, en particular, fundamentalmente, en América Latina, sobre la laicidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Perdón, Andrea, no es mía, es de la profesora, creo, Andrea Donia, nada más que una aclaración. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad los países interesados en el tema de la laicidad no son tantos en el mundo. Francia, Turquía, España últimamente, ligado justamente a la educación confesional o católica, pero se ha pensado a preocupar por el tema de la laicidad. En América Latina, México, Brasil, el caso de Argentina es una educación confesional también. Es increíble que también, yo estuve hace poco en la Universidad de Buenos Aires, y algunos, no es un tema que se lo planteen, es decir, directamente, piensan incluso que son laicos y no es una educación laica, la educación argentina. En el caso de Brasil, que se considera educación laica, se toma absolutamente diferente, porque no olvidemos que también se diferencia a veces estados laicos con pueblos muy, muy creyentes, como es el caso de Brasil o el caso de México, y no es tanto el caso de Uruguay, aunque se dice que hay estudios que en realidad es mucho más creyente o religioso de lo que suponemos. Yo creo que en realidad es uno de los países, por lo pronto, más allá de las creencias que hoy ya no están institucionalizadas, sino que son individuales y hay una especie de creencia o religiosidad a la carta, creo que es un país de los más secularizados del mundo, ¿no? El caso uruguayo. Pero el caso de Brasil, por ejemplo, se considera que es un país laico, pero precisamente como forma parte de la libertad de conciencia, poder acceder a una educación religiosa, se enseñan los 3 monoteísmos.
o sea, se enseña el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y es interesante porque muchos protestan. Por supuesto que la persona elige, los padres eligen si quieren tener esa educación, ¿no? Es totalmente libre. Pero algunos se quejan porque dicen que hay maneras surrepticias de igual de que quede obligatorio, porque no ofrecen otra materia optativa, por ejemplo, y bueno, y queda esa. O algunos dicen que por qué no se enseña con más pluralidad, porque si hay laicidad, en un país como Brasil se deberían enseñar las religiones afro. En el norte de Brasil se enseña más eso. Hay algunos lugares, porque saben que el Brasil, al ser federal, digamos, cambia mucho también el Estado, ¿no? Que estemos hablando, pero hacia el norte, que es más la influencia africana, allí hay algunas excepciones, e incluso algunos lugares que se enseñan las culturas y religiones indígenas. Por ejemplo, sé que en Bahía es el caso. O sea que es interesante ver, para centrarnos un poco en la idea de laicidad, o sea, la laicidad no significa no enseñar las religiones. Por ejemplo, en Brasil se enseñan, hay otra discusión que se ha dado si se tienen que enseñar de una forma histórica o cultural. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo, me parece que este elemento ya está superado de entender la laicidad como anticlericalismo. Creo que un componente de la cultura es la religión, y debería estudiarse antropológica y culturalmente como una materia más de conocimiento para entender la realidad actual, todas las religiones, ¿no? O las más importantes. Ahora, en otros lados se enseña confesionalmente, entonces ahí sí hay toda una cuestión, una discusión en Brasil si debería ser así. En realidad, en principio, sería una cuestión cultural, ¿no? Y por ejemplo, uno va a una universidad estatal o federal en Brasil y hay una capilla. Se supone que es una capilla para todas las religiones que quieran, o los estudiantes, para expresar su libertad de conciencia, su opción o creencia religiosa. Entonces, podrían usar la capilla o no, el que es ateo no la usa. Pero para nosotros cae como en conflicto eso, ¿entienden? Porque para nosotros es la ausencia de lo religioso. Por eso yo digo, hoy en día habría que repensar la laicidad en términos, yo creo, de pluralidad, y no en términos digamos, de prescindencia de la discusión de esa diversidad que justamente estaba hablando Patricia recién, ¿no? Bueno, eso, gracias. Una cosa que quería decir sobre la otra pregunta, sobre las instituciones privadas, que en realidad no sé bien, pero es decir, en realidad, al lado de la formación, es decir, la paradoja de Uruguay es que la gran universidad, digamos, del Uruguay no puede tener formación docente. O sea, le ha sido vetado históricamente, no ha podido desarrollarse en ese ámbito. Pero tenemos la universidad privada que sí ha sido habilitada para generar, en el gobierno de Tabaré Vázquez se habilitó la Universidad de Montevideo, que produce profesores y licenciados al mismo tiempo. Y es un mínimo porcentaje, porque creo que en total deben tener 100 estudiantes. No sé, un porcentaje, no me sé el porcentaje, no me lo acuerdo, pero es mínimo al lado de la importancia que tiene la formación de la ANEP, ¿no? La formación en educación. Entonces, es increíble la ambigüedad que hay sobre el apoyo de becas en la LUC, ¿no? A los que estén teniendo formación universitaria en educación, que en realidad es el mínimo, ¿no? Del país. Por eso yo creo que ahí hay un tema que evidentemente no solo no se saldó, sino que empeoró. Tomamos ahora una intervención, en todo caso, para que la considere Laura Bermúdez. Es una intervención de la profesora Echandi, que hace referencia a que en la actualidad el Consejo de Formación en Educación existe por una resolución administrativa, y que se podría considerar un avance el hecho que si se sanciona la LUC,
el proyecto de ley propone respaldo jurídico a la existencia de este nuevo órgano desconcentrado en el sentido de mantener para este órgano una integración colegiada con representación docente estudiantil. No es una pregunta, pero nos parece que se puede convertir en ello. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, no, yo para comentar, porque no es una pregunta, Isabel hace una afirmación, y en línea justamente con lo que viene planteando Andrea hoy hablaba, me pareció muy interesante lo que planteó justamente, Andrea ligó la laicidad a la libertad de cátedra, una cosa que fue muy debatida en el Senado justamente, porque desaparecía la libertad de cátedra en el proyecto de ley, luego se debatió, y lo que estaba allí en juego aparentemente, y el ministro lo dice en un momento, era el tema de la laicidad. Es muy interesante esto, ¿no? Y Andrea hoy decía algo que me parece sumamente relevante, y muy relevante para nosotros en nuestro consejo, que ligaba la laicidad, la libertad de cátedra, como condición sine qua non a la autonomía y al cogobierno de una institución del carácter como tiene el CFE. Por lo tanto, que el Consejo nuestro ahora adquiera un estatus distinto, es decir, antes sí es cierto, fue una resolución administrativa del CODICEN cuando se creó en el 2010, y ahora pasaría a estar, está en la ley, en la LUC, como quien dice, le da otro, lo confirma al Consejo. No es un avance, en realidad estamos como anclados, detenidos, ¿tá? Entonces, no consideramos que sea una cuestión que nos aporte en este momento, todo lo contrario, lo que hace es detenernos, y además con una cosa muy grave, que en la anterior ley de educación, la que está vigente hasta ahora, aparecía la figura de la Universidad de la Educación con otro nombre, ya sabemos, no vamos a empezar a historiar ahora, pero el problema que ahora no se definitivamente se desecha esa posibilidad, no aparece esa posibilidad, se habla de la formación universitaria, o sea, de dar una doble titulación. El CFE expide un título que luego el MEC le dará el diploma universitario, ¿no? Le dará la diplomatura, el diploma, no, el título de licenciado. Entonces, en realidad, es todo lo contrario a lo que plantea Isabel para nosotros. Es decir, este consejo además sigue teniendo dependencia absoluta del CODICEN. Absoluta dependencia del CODICEN. Entonces, todo lo que nosotros querramos plantear está permanentemente, va a tener que seguir siendo todo lo que se resuelva, no digo solo de lo administrativo, a nosotros nos interesa el tema académico, ¿no? Y la prueba de ello hay con tema del plan de estudios, con tantísimos temas que podríamos poner como ejemplo. Mientras no seamos una universidad, entonces para nosotros esto representa un estancamiento absoluto, desde nuestro punto de vista, ¿no? Andrea Díaz recibió otra pregunta. Bueno, leo dos preguntas para la doctora Viera que han llegado y que, bueno, como tienen cierta coordinación entre ellas, las vamos a leer juntas. ¿Qué acciones concretas y ámbitos del CFE deberán seguir profundizando el rumbo universitario? ¿Cómo visualiza el carácter universitario a nivel de la formación de educadores? ¿Por carrera? ¿Por especialidad? ¿Por región? ¿Qué rol tendría la ATD para definir estas opciones? Bien, bueno, ahora espero que me escuchen ahora. Sin duda, yo entiendo, y tal vez en algún momento habré sentido lo mismo,
en cuanto a decir, bueno, ya teníamos la posibilidad de implantar un Instituto Universitario de Educación, el IUDE, después de la aprobación de la Ley de Educación del 2008, ahora es como algo que se nos escurre, y que es verdad todo lo que han dicho, ahora somos consejos del CODICEN, pero yo creo por mi manera de ser, y el que me conoce sabe que soy así, que de todas formas nos interpela el continuar trabajando, más que nada desde la consolidación de una cultura y de una vida universitaria, de investigación, de producción de conocimiento, de difusión del conocimiento, de publicaciones, y creo que en eso nadie nos puede estancar. Yo animo a continuar en esa línea y en todo lo que se viene trabajando. Bueno, en cuanto a las cosas como se están dando, todavía no tenemos el resultado final, pero si tuviese que decir, bueno, a partir de este contexto y dada la coyuntura, como me pregunta Gustavo por ahí, ¿cómo visualizo el carácter universitario? Y bueno, a ver, cuando pienso de alguna forma en perspectiva comparada con otros sistemas de educación superior de Latinoamérica, por ejemplo, para comparar, y lo mencionó Andrea y lo conozco muy bien, el sistema de educación superior de Brasil, desde el gobierno Lula en 2005 en adelante, las universidades todas, las federales, las estaduales, las comunitarias, todas, quiero decir, las públicas también, acreditan las carreras, no las universidades, ni por región, ni por, me preguntaba por ahí, o por carreras, son las carreras las que se acreditan. En general, en esta coyuntura es como está dada, creo que se seguiría ese modelo, que no es el único en el mundo, ¿no? No quiere decir, yo personalmente estoy totalmente en contra, y no se va a dar, en que, por ejemplo, se aprobara que, bueno, que los egresados también sucede en Argentina. En Argentina las universidades nacionales, todas las universidades, acreditan por carrera. Quiere decir que una misma universidad formar y dar la igualdad de oportunidades para que todos nuestros docentes de formación en educación puedan hacer sus maestrías y doctorados. Eso me parece que es clave para poder seguir luchando por la Universidad de la Educación. Y me parece que eso es algo que no es imposible de empezar a hacerlo ya. Que podemos hacer un buen plan de formación de posgrados, bien pensado, y de forma tal de asegurar que todos nuestros docentes, independiente de donde estén ejerciendo la docencia en educación, en nuestros centros e institutos, puedan acceder realmente a posgrado. Estoy diciendo maestrías y doctorados. Me parece que eso sería un gran avance para ir consolidando lo que les decía, esta cultura académica que es necesaria para poder sostener con más fuerza aún que podemos ser y debemos ser una universidad. Después del papel de la TD, perdón, me quedé por la mitad de una de las preguntas, me parece que es fundamental. La TD ha sido protagónico su papel en todo lo que les venía diciendo, para los que pudieron escucharme, en la producción de documentos, como lo mencionaba al principio, y creo que debe seguir en este papel protagónico. Por lo tanto, incluso desde este consejo, pensamos, ya les estamos mandando algunos materiales como insumos para que sigan produciendo y elaborando como órgano asesor y consultivo por ahora, propuestas para profundizar y fortalecer incluso las estructuras académicas, que tenemos que fortalecerlas y consolidarlas. Creo que ahí tenemos bastante para hacer en estos años.
Silvia, ¿tú leerías la pregunta a Andrea, la que le pasaste? Sí, justamente. Dice, ¿qué podemos hacer como colectivo de estudiantes del CFE y ciudadanos para cambiar algo? Para no quedar solo en mucho ruido y reflexión, pero finalmente impotentes. ¿Sugerencias? Para Andrea Díaz, desde la parte legislativa, ¿qué oportunidades tenemos de que todo esto cambie de rumbo? Bueno, una de las cosas que más me preocupa, más allá de, ya me preocupaba la ley de urgente consideración, que en 3 meses se tratara estos temas y se hiciera otra ley, porque en realidad es otra ley, no solo una modificación, es una modificación sustancial, que no quiere decir que la otra ley sea la panacea tampoco, ¿no? O que hasta ahora la educación hubiese estado en un estado óptimo, perfecto, porque todos sabemos que no. Pero nos parecía que era improcedente que fuera tratada como ley de urgente consideración. Ahora, que sea en un tiempo de pandemia, le agrega, o sea, una característica de decir cómo es posible, o es al revés, para ciertos intereses es mejor que se trate en tiempo de pandemia, porque así justamente nos quita, fíjense, ahora a mí se me apaga o hay apagón y me quedo sin voz. ¿Qué realidad tenemos? Una realidad virtual. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos realmente de convocar, de estar unidos, de resistir una situación así, que pienso que nos afecta tan profundamente? Entonces, yo ya desde tiempos de toda la vida, por ejemplo, voy a citar a Lavoisier, en el siglo XVI, en su tratado contra la servidumbre voluntaria, ¿no? Decía que, bueno, la forma que tiene el poder de generar esclavitud, o disciplinamiento, es separar, individualizar y dividir. Entonces, porque la resistencia se da en la unión, en la amistad. Por ejemplo, ahora es muy buena esta mesa, ¿no? Con su diversidad. Esto es ejercicio de la laicidad y la libertad de cátedra también, ¿no? Discutir en base a razones, ¿no? Y bueno, creo que una de las cuestiones es no perder esa inteligencia de juntarse, aunque sea virtualmente, ¿sí? De pensar, de ejercer el derecho a ser inteligente, que creo que es el presupuesto de la educación. Todos somos inteligentes, ¿no? Como dice Rancière. Hay una igualdad de inteligencia, hay que creer en eso, ¿no? Y eso da una posibilidad de emancipación, pero también de estar unidos y a partir de eso resistir, ¿no? No separarnos, no individualizarnos. Y tampoco ponernos en la situación de víctimas. Nosotros somos la sociedad civil, somos los más interesados. Creo que esta es una educación que beneficia a una idea muy centralista, basado justamente, aumenta el poder del ministerio y del gobierno por ente, muy centralizada, que ataca mucho las autonomías, que genera una insustancialidad de la separación entre lo público y privado, como que disminuye la distancia y por lo tanto desvaloriza lo público, estatal, como decía bien la profesora recién. Entonces creo que, ¿cuál es la salida? Yo creo que no me cabe duda que, por suerte, nuestro país es un país que tiene ejercicio de democracia directa. El pueblo va a decidir a través del referéndum. Finalmente, si esta ley sale con las características que tiene, yo creo que se va a convocar a un referéndum y que el pueblo va a votar en contra. Es decir, yo quiero creer en eso, ¿no? Es interesante ver ahora esto en el contexto, por ejemplo, de la laicidad. Esto que yo estoy haciendo, ¿es proselitismo? De ninguna manera. Es ejercicio de la libertad de cátedra, de la libertad de opinión fundada, es democracia, es ejercicio de ciudadanía. Entonces, esta opinión coincide con lo que puedan decir ciertos partidos. A mí no me interesa, yo estoy opinando como ciudadana.
y como profesora, como investigadora en educación, a un tema que tiene que ver, que nos convoca porque es de educación y nos va a afectar a todo, va a afectar el desarrollo del país. Entonces vuelvo a repetir, no es que lo otro sea la panacea o la ley, no es, y que la educación estaba bien, no, se tiene que rectificar, ¿no? Pero me parece que lo que va a beneficiar este movimiento va a ser lo privado sobre lo público y, digamos, el poder centralizado del gobierno sobre la autonomía y la participación de los docentes y estudiantes. Entonces, la vía que veo directa, si no se logra como se ve que no se va a lograr, aunque se han hecho algunos cambios, y eso es bueno, nadie dice que no, con respecto al proyecto inicial, ¿no? Pero sustancialmente yo creo que la vida es el referéndum y el mantenerse unidos y ejercer el derecho a pensar y a manifestar el pensamiento. Bueno, agradecemos la participación, agradecemos la presencia de ustedes en este conversatorio, nos quedamos pensando, reflexionando sobre este futuro de la formación de educadores, y bueno, damos cierre al mismo, agradeciendo fundamentalmente la presencia de las expositoras. Gracias. Una información, esta grabación va a ser subida a YouTube para que esté a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por participar.